En México se estima que un poco más de 334,000 personas han perdido la vida en los últimos 3 años por el COVID-19. Esta fue una terrible tragedia a nivel mundial, una pandemia a nivel mundial. Sin embargo, algo de lo que no mucha gente habla son de un poco más de 750,000 personas en México que han perdido la vida a causa de alguna enfermedad relacionada o de alguna complicación con la obesidad. Ese sí es un dato muy alarmante. Y es que se estima que en el mundo alrededor de 1 billón de personas viven con obesidad. A este ritmo de crecimiento, para el año 2035 vamos a ser 4 billones de personas sufriendo de obesidad, de acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad. La obesidad se encuentra en absolutamente todos los países del mundo. Todos los países incluso con alto poder adquisitivo, tienen altas tasas de obesidad. Lo mismo que países muy pobres. Y es que algo de lo cual no todos están conscientes es que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una condición médica que se describe como una acumulación excesiva de peso corporal en forma de grasa. Cuando esta grasa se acumula en el cuerpo, presenta un alto riesgo para la salud, un riesgo muy serio para la salud. Una publicación muy reciente de una famosa revista a nivel mundial describe alrededor de 50 condiciones médicas que se han asociado con la obesidad. Algunas de ellas como la hipertensión intracraneal, las enfermedades periodontales, enfermedades de la piel, enfermedades del hígado. La obesidad afecta absolutamente todos los sistemas del cuerpo. Llegan a producir depresión, ansiedad, desórdenes de alimentación, insatisfacción en la forma del cuerpo, dolores musculares, hígado graso, dislipidemias, acantosis nigricans, fatiga, en fin, absolutamente todos los sistemas del cuerpo se encuentran afectados por la obesidad. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que se asocian como la causa número uno de muertes en el mundo. En el año 2019, 17,9 millones de personas murieron a causa de las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares las podemos tener o las podemos encontrar en el corazón, en los vasos sanguíneos, en las arterias coronarias, de forma reumática y en muchísimas otras condiciones. Más de 4/5 partes de las muertes asociadas a la enfermedad cardiovascular se deben a ataques del corazón. Y es que la obesidad es un riesgo muy serio. Y cuando hablamos de un riesgo muy serio, hablamos de una enfermedad que es potencialmente mortal para quien la padece. Aquí el problema es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a poner muchos países esfuerzos increíbles para poder entender y estudiar la obesidad? La obesidad es uno de los temas más estudiados a nivel mundial, sin embargo, es una enfermedad que no hemos logrado combatirla. ¿Cómo podemos entender la obesidad? ¿Cómo podemos saber cómo curar la obesidad? ¿Y cómo podemos llegar a una cura de la obesidad si no podemos entenderla? Bien, a través de nuestra organización, a través de nuestro proyecto, MACOP MX, nos encontramos, vamos a presentarles a ustedes un curso para poder entender la obesidad. Las bases metabólicas, inmunológicas y nutricionales de la obesidad van a ser tratados en un curso presentado por nosotros mismos. La idea de este curso es proveer a estudiantes de diferentes programas de posgrado con un entendimiento metabólico, bioquímico y de bases inmunológicas de la obesidad. Y cuando hablamos a posgrados de diferentes programas, hablamos de economistas, hablamos de politólogos,
hablamos de quien hacen las políticas y quienes estudian a la obesidad desde cualquier punto de vista. Este curso está designado para aquellas personas que estudian un posgrado, pero que no están relacionadas con la salud. La idea es que ustedes entiendan la obesidad desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista de obesidad con principios muy básicos. ¿Qué es lo que causa la obesidad? Porque el hecho de comer mucho no es el problema real de la obesidad. Porque el hecho de dormir poco tampoco es la única causa de la obesidad. En este curso vamos a estudiar fundamentos básicos de la bioquímica, es decir, básicamente vamos a entender de estos pequeños bloques que forman a la vida, de estos pequeños bloques que están formando a las células y que nos dan la vida. Vamos a hablar algunos conceptos básicos, algunos conceptos generales, vamos a hablar de qué son los carbohidratos, vamos a hablar de qué son los lípidos y vamos a hablar de qué son las proteínas junto con sus características bioquímicas más básicas para que todo el mundo pueda entenderla. En un segundo momento, vamos a hablar de las bases metabólicas. En esta sección, vamos a entender de estas rutas bioquímicas que se encuentran adentro de las células y que producen energía a partir de los alimentos. Estas vías metabólicas, como por ejemplo la glucólisis, el ciclo de los ácidos cítricos, la fosforilación oxidativa y también la homeostasis del cuerpo, vamos a estudiarlas en esta sección. Otro aspecto que vamos a estudiar en este curso son las bases nutricionales. Vamos a entender a la nutrición como un proceso a través del cual el cuerpo va a ingerir, digerir, absorber, transportar y excretar sustancias que obtenemos de los alimentos. A partir de estas sustancias, el cuerpo crece, se mantiene y puede repararse. Todos ustedes van a entender acerca de dos conceptos muy importantes en la nutrición: los factores modificables y no modificables que afectan a la obesidad. Factores genéticos, factores familiares, estilos de vida, dieta, actividades físicas, hábitos físicos. Todo esto lo vamos a entender en esta parte del curso que son las bases nutrimentales. Otro aspecto muy importante que vamos a tener que entender es cómo el cuerpo llega a enfermarse a partir de presentar obesidad. Y esto lo vamos a hacer en esta sección del curso, en las bases de la enfermedad. Algunos de los temas que vamos a hablar son algunos desórdenes genéticos, el cáncer, algunos desórdenes metabólicos, algunas enfermedades infecciosas, en fin. Vamos a entender la patofisiología de esas enfermedades y algunos tratamientos para las mismas. Y no se espanten, la patofisiología no es tan complicada como parece. Este curso, como ya les dije, va a estar organizada en tres secciones principales: la sección bioquímica, la sección metabólica y la sección de la enfermedad. Estas lecciones van a estar grabadas, estas lecciones que vamos a tener, las vamos a encontrar como lecciones grabadas, la vamos a encontrar también en algunas secciones, en algunas sesiones en línea, algunas lecturas que vamos a tener que hacer para poder entender las bases de la obesidad, y también vamos a adentrarnos un poco al estudio de la obesidad a través de algunas lecturas recomendadas que vamos a ver a lo largo del curso. Este curso está planeado y este curso está diseñado por instructores con mucha experiencia en cada uno de sus campos. Tenemos nutriólogos, bioquímicos, médicos generales y también, por supuesto, vamos a tener algunos especialistas en infantes. Este curso va a comenzar en agosto del 2023. Inmediatamente después terminemos con el curso de verano, que es en donde estaremos en Göttingen, en Alemania, y va a terminar en febrero del año 2024 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde vamos a tener algunas sesiones prácticas
en donde vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido durante el curso. Pues bien, es necesario que todos aquellos que quieran tomar el curso se registren a través de este enlace, a través de este código QR que vemos en la pantalla. Por favor, tómense el tiempo de tomarle una captura de pantalla o de utilizar su celular para poder inscribirse al curso. Solamente las personas que estén inscritos en este enlace van a poder acceder a los materiales del curso. Este curso está planeado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la Facultad de Medicina de la misma. Por su servidor, Juan José Alpuche Osorno, en donde dejo mi correo electrónico para que todos ustedes puedan ponerse en contacto en caso de que así lo necesiten. Pues bien, podemos comenzar entonces con la inscripción del curso y los espero en este emocionante curso de bioquímica en donde todos seremos capaces de entender qué sucede con la obesidad.